quiero incidir en esto. Siempre se ha hablado de poder constituyente y poder constituido. Quiero que tengan en cuenta estos dos términos, la forma de poder constituyente y poder constituido. Ustedes recuerdan que al inicio o en la breve historia que se les ha contado, hemos hablado que ya en 1822 se tenía que primero conformar, crear un poder constituyente para que eventualmente tengamos una constitución. Precisamente para poder crear una constitución, doctores, para poder elaborar una constitución, no se puede hacer de cualquier manera, no lo puede hacer cualquier persona, lo tiene que hacer un poder constituyente, un poder originario, un Ah, ya te he poder contado que ya. esté legitimado para poder crear una constitución, Sí, porque estoy viendo recordemos clases virtuales. que la constitución, como esa la que ha establecido Bourdieu, o esa ordenación jurídica fundamental de una comunidad que garantiza derechos, que limita poderes para un bien común, evidentemente, siendo la carta fundamental, la norma, el conjunto de normas que va a dar lugar a la creación de otras y de la estructura de un sistema, lo tiene que realizar un conjunto de personas que cumplan con características especiales o en términos penales características cualificadas, características que tienen más allá de únicamente conocer el derecho, sino que le doten de alguna suerte de poder, legitimidad para poder hacerlo. Entonces, me remito a que quien va a realizar una constitución, va a elaborar una constitución, va a sentar la base de una constitución, es un poder constituyente. Un poder constituyente, doctores, definido como el poder, como el jus imperium que tiene ya sea una determinada comunidad legitimada, una determinada comunidad con interés para obrar, tanto legitimidad como interés para obrar, para elaborar una constitución. Para poder entender estas circunstancias. Cuando se crea la Constitución de 1823, teniendo estas circunstancias, o antes o después de la independencia, y para crear la Constitución de 1823, la pregunta que se hacen las personas tras la independencia es, ¿quién va a crear una Constitución? ¿Quién va a sentar la base para crear una Constitución? Ustedes recordarán que allá en 1215, con la famosa carta de Juan Sin Tierra que lo hemos explicado en la primera clase, quienes elaboraron, redactaron una constitución, las condiciones, y recuerden que una constitución es una suerte de póliza que garantiza la limitación de poder y garantiza los derechos fundamentales. Entonces, ¿quién va a elaborar esa póliza de seguro? Esa póliza de que tú, autoridad, no vas a vulnerar mis derechos, de que yo tenga el derecho a poder transitar en las calles sin que me detenga. ¿Quién va a realizar? ¿Quién va a elaborar esa carta? Obviamente, los legitimados y dentro de la doctrina constitucional, quien va a elaborar esa constitución es el propio pueblo, la propia comunidad que requiere que se garantice. Ahora, eso es dentro de la doctrina lo principal. Dentro de democracia deliberativa, cualquier elaboración de un documento se tiene que hacer bajo los siguientes pasos. Primero, se tiene que nombrar, elegir a esa comunidad. Se tiene que elegir a una comunidad, a un sector cualificado. Cada sociedad, doctores, cada país nombra a su poder constituyente considerando las distintas características que ellos puedan advertir. Por ejemplo, lo que sí es evidente
que no se puede nombrar, pues, y es evidente que todas estas personas que se va a elegir para poder elaborar una constitución, ser parte del poder constituyente, es el pueblo. Esa es la primera garantía. El pueblo es el que va a elaborar la constitución. Dentro de las características de este pueblo, obviamente, una parte, ya lo dice la doctrina, tiene que ser conocedor de la realidad. Tiene que conocer la realidad. La otra es conocer normas, leyes, conocer el derecho. No basta con conocer la realidad, sino que otra es también conocer normas, leyes, conocer el derecho. No solamente conocer el derecho, conocer la política. Porque recordemos, está arraigado, doctores, tanto la Constitución por ser un elemento normativo con un carácter político, porque es limitación de poder. Entonces, además de ello, de conocer la realidad, conocer el derecho, conocer la política, obviamente tiene que tener la capacidad de debatir. Estos 4 elementos que Pablo Verdú, por ejemplo, lo acuña, son indispensables para poder ser parte de un poder constituyente. Ahora, esto no está escrito en piedra o en metal. Son requisitos que, según la teoría dogmática, estos van a permitir formar un poder constituyente legitimado para elaborar una constitución. ¿A qué significa estar legitimado? Varias veces he utilizado este término. La legitimación, doctores, tiene que ver mucho con la autoridad, la autoritas en términos romanos, que me permite poder cumplir una tarea. Cuando yo digo yo me encuentro legitimado, es porque a mí me han elegido. El pueblo me ha elegido un grupo, me ha elegido un sector. Yo tengo la autoritas, tengo el poder para poder emitir esa ley. Un ejemplo claro de legitimación es, por ejemplo, los congresistas. Los congresistas, mal o bien, de acuerdo o en desacuerdo, están legitimados para emitir leyes. Ellos tienen la potestad y la función de poder elaborar proyectos de ley, poder discutir los proyectos de ley y tienen la obligación, el deber de aprobar leyes en favor de la población o de un sector de la población. Entonces, ¿ellos se encuentran legitimados formalmente porque han sido elegidos bajo sufragio? Sí, están legitimados. Entonces, cuando yo me refiero, si una persona cumple con estos 4 elementos de conoce la realidad, conoce el derecho, conoce la política y tiene la capacidad de debatir, están legitimados por el fondo, porque tienen estos arraigos, obviamente de conocimiento, de experiencia, de voluntad, de discernir, de discutir para poder una constitución, para poder tener una constitución. Y están legitimados formalmente, vuelvo a reiterar, porque obviamente han sido elegidos por el pueblo. Yo a ti, y me pongo un ejemplo de la Constitución del año 93. Ustedes saben que la Constitución del 93 fue consecuencia de un golpe de Estado de Fujimori. Hemos hablado en anterior sesión un poco de esta historia. Entonces, para poder elaborar la Constitución del 93, se creó primero un poder constituyente. Un poder constituyente que estaba conformado por más de 80 constituyentes, entre ellos pues Chirino Soto, estaba Foy Guay, estaban varios de esa época, aquí puede Torres Lara, entre otros, y ustedes pueden revisar. Si ustedes tienen ahora su constitución, ustedes van a poder observar quiénes fueron los más de 80 constituyentes que elaboraron la Constitución del 93. Entonces, gran parte de ellos, obviamente,
gran parte de ellos cumplían con varios requisitos de esto. Y yo recuerdo a alguien que pueda ver, famoso Chirino Soto. Hoy su hija es parlamentaria, la señora Chirinos, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero su padre es Chirino Soto. Chirino Soto, constitucionalista, uno de los principales benefactores de esta constitución y que eventualmente uno de los que discutía absolutamente cada uno de los artículos de la constitución. Y entre otros que había en esa época. Entonces ellos, antes de ser parte de un constituyente, fueron elegidos por el pueblo, una votación para elegir un poder constituyente. Entonces se eligió y ahí se cumple la legitimidad formal, porque obviamente yo elegí a Chirino Soto porque era un constitucionalista, conocía la realidad, era alguien que le gustaba debatir y conocía de política. Entonces él estaba legitimado por el pueblo para poder elaborar una constitución. Y entre otros que la propia población y el propio pueblo ha elegido para que formen parte de este poder constituyente. Entonces, la doctrina establece que un poder constituyente lo conforman con cuatro elementos que debidamente, como legitimidad material y como legitimidad formal, que hayan sido elegidos por el pueblo. Esa es la naturaleza de un poder constituyente. ¿Y quién me da esa legitimidad? La propia autoridad, la propia autoritas, para que yo pueda elaborar una constitución, me lo hace pues el pueblo, ¿no? Me ha elegido. Ahora, hoy, el ejemplo que les pongo de los congresistas, ellos tienen legitimidad formal porque han sido elegidos por el pueblo, pero muchos de ellos no tienen legitimidad material, doctores, porque entendamos pues de que hay personas que nosotros elegimos que no tienen ni conocimientos absolutamente de derecho, de política, ni siquiera emiten proyectos de ley, ni siquiera los discuten, y se podría tomar en cuenta que conocen la realidad, porque yo recuerdo, no sé si es en este o en el anterior, se eligió pues a una persona que era limpiaba o era personal de limpieza de una de las municipalidades. No con ello desacredito que la persona sea adecuada para el cargo, porque cualquiera de nosotros, si ustedes como estudiantes vienen a una carrera y en el camino cada uno, más allá de lo que los docentes, la propia universidad aporta, cada uno se forma o se forma como estudiante y eventualmente como abogado. Algunos eventualmente estudian derecho y no revisan absolutamente nada y aprueban con 11 o aprueban con lo que para ellos consideran que es suficiente. Otros buscan aprender mucho más y buscan mayor información, participan de debates, buscan mayor bibliografía, comienzan a leer temas que ni siquiera se relacionan con el tema, pero que tienen alguna suerte de repercusión, entre otros. Entonces, la legitimidad material que a un estudiante le da poder participar y poder debatir sobre un tema con otro estudiante del UNSA, con otro estudiante de la Andina, es su capacidad de poder enfrentar y poder autoeducarse muchas veces, porque no todo te da la universidad ni el propio docente. Es lo mismo en que ocurre cuando una persona es elegida uno como congresista, pero la labor que ésta tiene, más allá de conocer la realidad, es de poder formarse como congresista y emitir leyes, porque para eso se le paga y para eso ha sido elegida. Entonces, una suerte de esto es lo que ocurre cuando se elige personas que son elegidas porque supuestamente es parte de un sector que va a ayudar, pero que en el camino no hace absolutamente nada. Y como ocurre, ¿no? Hace poco estaba viendo eh, en el Draper cuáles son los... Hay dos congresistas que en este periodo, que ya va a finalizar, en estos casi 5 años, han emitido 10 proyectos de ley, 10 proyectos de ley, del cual se les ha aprobado uno o dos. En un caso uno y en el otro dos. 10 proyectos de ley, doctores, en casi 10 años. O sea, durante cada 6 meses ha hecho un proyecto de ley. Y en todos estos casi 5 años a uno se le ha aprobado 2 y a uno se le ha aprobado 1. Entonces, si a un congresista se le va a medir tanto cualitativa como cuantitativamente, esos congresistas pues han emitido cuantitativamente en este tiempo, han hecho nada prácticamente por este país, pero nosotros los hemos elegido.
Entonces, eso hace que evidentemente, y hay otros pues que tienen más de 100 proyectos de ley, de los cuales se les ha aprobado más del 30%, ¿no? Ahora hay que ver pues el fondo de los proyectos de ley, pero al menos cuantitativamente uno puede decir de que esa persona sí está trabajando, de que sí está emitiendo leyes, puedan ser buenas o malas, es otra discusión, pero cuantitativamente sí se está viendo un avance en cuanto a ello. Entonces, eso hace, y lo mismo ocurre en cuanto a la legitimación. ¿Por qué hablo bastante de legitimación, doctores? Porque para poder formar un poder constituyente tiene que tener estos elementos del poder, de la legitimación formal, de ser elegido por el pueblo, y una legitimación material que cumpla con estos 4 requisitos que he señalado, ¿no? Entonces, si eso se cumple, esa persona es adecuada, es idónea para poder elaborar mi constitución. Porque recordemos, doctores, y lo vuelvo a señalar, como el Tribunal Constitucional lo ha señalado, lo ha referido, lo ha indicado, la Constitución es la fuente fundante de todo el sistema jurídico, es la fuente principal y es la base para que las demás leyes sean emitidas conforme a esta Constitución. Pongamos que nosotros elijamos a personas no idóneas, inadecuadas, que no cumplan con legitimidad en el cargo para poder elaborar una constitución, lo que se espera de esa constitución es que no sea adecuada para los intereses del pueblo. Y al no ser adecuada para los intereses del pueblo, ¿qué ocurre? Luego se emiten leyes que, sustentados en una constitución que no está adecuada a la realidad, ni adecuada al derecho, ni a la política, haya leyes, obviamente, que vulneran derechos. ¿Y cuál va a ser el sustento cuando se vulneren derechos? Porque la Constitución me lo permite. Y ahí encontramos un debate en que si la Constitución me permite ingresar a tu domicilio porque a mí me da la gana, sin encontrar un sustento para poder vivir contigo sin que haya una situación de flagrancia o un tema de sanidad o seguridad, se vulneran derechos. Y a través de una ley se va a concretizar ello. Entonces, es muy importante formar un poder constituyente y eventualmente tener la legitimidad para ello. Entonces, sentada la base de qué es un poder constituyente, pasamos a cuáles son sus características del poder constituyente. Sieyès, Emmanuel Sieyès, gran tratadista de que habla sobre el tercer estado, así él lo denomina el tercer estado en su libro francés, él establece que todo poder constituyente es originario. Tengan en cuenta, el poder constituyente, doctores, es originario, es un poder que nace del pueblo, es un poder que le otorga autoritas a un determinado grupo, a una determinada comunidad para elaborar una constitución. El poder constituyente es único, la única función que tiene el poder constituyente, doctores, es elaborar una constitución. Y ahora, ¿por qué les voy a decir? Porque, a ver, nosotros tenemos un parlamento. ¿Este parlamento que actualmente tenemos es un poder constituyente? No. Este no es un poder constituyente, porque este Congreso que nosotros hemos elegido no ha sido elegido para crear o elaborar una constitución. Este poder que tenemos es un poder constituido, es un poder que ha sido creado para elaborar leyes, pero no una constitución. Entonces, tengan en cuenta ello. Emmanuel Sieyès, ¿por qué establece que es originario, que es único e incluso que es incondicional? Porque la creación de una constitución no está sujeto a otra norma, no está sujeto a decisiones políticas, está sujeto a una finalidad, que es la de crear una constitución en base a derecho, en base a política y en base a la realidad del pueblo que demanda la creación de una constitución. Entonces, consideren esas circunstancias, porque toda constitución, y si alguien tiene la constitución, ahí habla de una asamblea constituyente. Cuando en el preámbulo establece un poder constituyente, una asamblea constituyente que tiene una misma relación, solo que la asamblea tiene naturaleza francesa, así lo denominaban las asambleas. En cambio, el poder constituyente ya es un término más dogmático que abarca asamblea, incluso recordarán ustedes en la historia que yo les he dicho, las famosas cortes,
Las Cortes también eran una suerte de poder constituyente. Las Cortes, así eran denominadas en España, las asambleas eran coordinadas, eran señaladas en Francia. Hoy ambas se reducen a un término de poder constituyente. Entonces, este poder constituyente, doctores, nuestra Constitución del 93 ha tenido un poder constituyente, ha habido un poder que ha creado. Una vez este poder constituyente cumple su finalidad, doctores, el poder constituyente ya deja de tener el poder para realizar otra tarea. Solamente se crea poder constituyente para ello. Ahora, trayendo a colación, ustedes recordarán siempre de que en campañas políticas, sobre todo voy a hablar de la suerte de, y me refiero, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, Cerrón, sin ir muy lejos, si alguien comparte las ideas, por ejemplo, aquí en Cusco de Verónica ¿cuál es su Mendoza, nombre? doctor Mendoza. Mendoza, gracias, doctor. Verónica Mendoza, ellos tienen una ideología progresista. Ya lo vamos a ver en la cuarta unidad sobre el régimen progresista y el tema del conservadurismo, pero aquel progresista es aquel que busca cambios y reformas. Al régimen progresista lo denominan muchas veces los socialistas, algunos incluso hasta comunistas, porque buscan cambios, ¿no? Dentro de la realidad. Entonces, estas personas, y lo van a escuchar en campañas en todo momento, así lo ha prometido Pedro Castillo, así lo ha prometido Verónica Mendoza, Cerrón, entre otros, siempre van a hablar. Una nueva asamblea constituyente, creación de una nueva constitución. Muy bien, ahora ya saben por qué dicen que ellos propugnan, buscan, lo que ellos quieren es que se cree una asamblea constituyente. Porque únicamente, doctores, para una reforma, para una nueva constitución, que ellos lo que buscan es una nueva constitución, esta no se puede realizar con este nuevo parlamento o con los que se van a elegir. Es indispensable que se cree un poder constituyente. Un poder constituyente, y para que ustedes entiendan, cuando Fujimori hizo el golpe de Estado aquel 5 de abril de 1992, convocó a elecciones para un nuevo poder constituyente, lo cual se logró, se eligió más de 80 personas y se conformó un poder constituyente. Crearon la constitución de arraigo liberal, la que ustedes consideran tras las discusiones, y terminaron las funciones. Y a partir de ello se creó o se llevó a cabo otras elecciones para nombrar congresistas, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, en las elecciones siempre van a haber ellos, los que van por un régimen progresista, que se cree una nueva asamblea constituyente y en consecuencia se elabore una nueva constitución. Ahora, eso es pues una circunstancia que no es fácil de realizar, porque evidentemente para que se pueda elaborar una nueva constitución, primero el presidente tiene que advertir que tiene que convocar un poder constituyente. Ese poder constituyente que tendría que cambiar las reglas de juego. Entonces, yo recuerdo que Ollanta en algún momento también de régimen progresista, el ya progresista castrense, porque él venía como parte de la fuerza militar, él también prometió en algún momento cambio en la Constitución, reforma de la Constitución, pero durante los 5 años él nunca cambió la Constitución. Y ese fue, si ustedes recuerdan, doctores, a quien le interesa un poco el tema de historia política, abre un paréntesis. Verónica Mendoza, por ejemplo, es de índole progresista, de enseñanza. Ella se ha formado bastante, ella se ha formado en Francia. Ella es hija de docentes de la UNSAG, que por distintos convenios logró educarse en Francia. Y ella tiene arraigado muy bien el cambio social, el tema de
la protección de los derechos sociales, de los derechos económicos, que está muy bien, ¿no? Que todos como constitucionalistas lo tenemos, pero ella tiene una ideología que va mucho más allá que el Estado sea un mero observador o vedor, sino que realmente influya, por eso su carácter es socialista, de que el Estado se involucre y no solo le otorgue libertad, sino también igualdad. Eso hace indudablemente que su lucha sea un cambio. Y ella parte también de estas circunstancias en las cuales la Constitución del 93, que es de origen liberal, de esa economía de mercado, del Estado no intervenga, etcétera, no va a coadyuvar a esos intereses, ¿no? No coadyuva. Por eso, su formación bajo esa ideología francesa es de que el Estado sea interventor, intervenga. ¿Qué ocurría? Verónica Mendoza, en su estancia en Francia, curiosamente coincidió con Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque Ollanta Humala, al hacer su especialidad como militar, siempre los trasladan a diferentes partes del país. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él es militar y que le ha hecho más de 3 años en Francia, tipo Ollanta Humala, su capacitación. Él se ha capacitado no me acuerdo cómo es, en los tanques, en las de disparo de tanques, milicia, no me acuerdo muy bien. El término correcto pecaría de decir y puedo cometer un error, pero en milicia, en determinado, porque la milicia tiene hartos campos. Es mucha suerte, una suerte de beca que ganó, se van, se capacitan con le paga el gobierno francés, les paga a ellos el poder capacitarse y ellos como por convenio que tienen entre las fuerzas de orden vienen al país para todo lo que han aprendido en Francia lo puedan traer a colación acá y pueda ser beneficioso para todos. En esa época, precisamente hubo esta incidencia donde ellos se conocieran y ¿Cuáles son los tenían cursos que llevan los militares pensamientos en en Perú, común, en ¿no? Francia? El tema de cambiar el país, cambiar el Perú, que Humala de alguna manera como militar había visto muchas incidencias y ellos querían cambiar el país. Pero ¿qué sucede? Ollanta llega al poder, Nadine llega como primera dama y Verónica Mendoza ingresa como congresista. Verónica no ha variado ni cambiado su ideología, la de buscar un cambio social a través de una nueva ¿Cuáles son los cursos constitución, que a llevan través de un nuevo referentes al poder armamento como constituyente. tanques, Pero quien cambió metralletas la y otras formación, armas? quien cambió su mentalidad ya en el poder fue Nadine Heredia y Ollanta Humala. Esa fue una de las tantas razones del cisma que hubo entre Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque Nadine Heredia cambió su ideología y su formación, esa progresista, y se adecuó a la nueva constitución bajo las circunstancias de poder que tuvo, ¿no? Adelante, doctores. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, referente a la información que pedía sobre el caso del curso que llevan, es un curso de táctica y estrategia, también utilizando herramientas de infantería blindada, entre ellas Eh, tanques y armas militares. Exacto, muy bien. Es el famoso blindaje, doctores. Sí, ese es los cursos que, gracias, doctor Zeus. Efectivamente, en esas circunstancias se dieron esta convención de ideas que luego pues terminó en esta ruptura, ¿no? No solo de amistad, terminó absolutamente en todo porque uno se arraigó en el poder, ya no se cambió un cambio de constitución y tampoco se obvió el tema de lo que Verónica Mendoza propugnaba. ¿No? No sé si ustedes, ya hace poco hablaba con un politólogo, un amigo de la San Marcos, que me decía, todos los progresistas, todos como caballito batalla o, como le dicen, como caballo de Troya y caballo de batalla, es pues cambiar y buscar la reforma de una constitución. ¿No? Ellos quieren cambiar la constitución y la constitución adecuarla a los fines de su ideología. Pero, doctores, cambiar una constitución no es nada sencillo, porque más allá de que debe nacer del presidente, ¿no? Tiene que nacer del presidente, ni los que han ingresado al poder, llámese Ollanta Humala,
tampoco, por ejemplo, de régimen de esta naturaleza como es Pedro Castillo, ninguno. Pedro Castillo me refiero a un año y cuánto, un año y medio, un año y algunos meses en el poder, tampoco había buscado ningún cambio en la Constitución, ni siquiera había propugnado, pese a que había sido dentro de su campaña electoral algo que él había señalado. Cerrón de la misma manera, pero al final absolutamente nada. Entonces, muchas veces el problema, y lo decía pues un docente que yo tuve en la universidad, el problema no es de leyes, doctores, el problema no es de la Constitución, el problema es de las personas. Y me ponía un ejemplo que realmente a mí se me ha quedado, y son frases que a un estudiante se le quedan, ¿no? Tú le puedes dar al mejor país la peor ley y esa ley va a funcionar. Tú le das la peor ley, la ley que no tiene ni pies ni cabeza a ese país que realmente es un país democrático, es un país que respeta derechos, y aún estando con la peor ley, esa ley va a funcionar o no va a cumplir las finalidades y vulnera derechos, sin necesidad de un cambio o reforma constitucional. Pero si tú le das a un país, al peor país, la mejor ley, igual va a haber vulneración de derechos, igual esa ley no va a ser considerada, se va a buscar salidas con tal de vulnerar derechos. Y aquí surge la famosa, y este compañero del doctor de la Católica me decía, ¿no? Que del análisis social, ahí viene la famosa viveza criolla. Y él lo decía con un término espectacular, la viveza criolla constitucional. Aún, y tomaba las palabras de esto que le decía, lo charlábamos ahí con el doctor y me decía, aún estando en un país de Estado constitucional de derecho, aún teniendo una constitución con sus deficiencias o las que ustedes consideren a favor o en contra en distintos puntos de los más de 206 artículos, el peruano, por más que se establezca que hay garantía de derechos fundamentales, aún a través del derecho constitucional, a través del proceso constitucional y en precisión a través de un parlamento, a través del Tribunal Constitucional, entre otros, siempre se va a tratar de sacarle la vuelta a la propia ley, sacarle la vuelta a la Constitución. ¿Acaso el peruano no trata de hacer eso? ¿El peruano de a pie no trata de hacer eso? ¿Acaso cuando alguien lo detiene acá sabiendo que se ha pasado luz roja, sabiendo que ha cometido una falta, llega el policía y ese peruano, el policía, en ponerle la multa de 2.600 soles por falta muy grave, le das 20, 30 soles y el policía se hace de la vista gorda y el que ha cometido la infracción se va contento, como si hubiera sido un logro para él haberse salvado de la multa y haberle pagado a esta persona 20, 30 soles y se va riendo, y un ejemplo para el resto. ¿Acaso eso no es la viveza del peruano? Sí. Y ahora, trayéndolo a un tema ya constitucional, ¿acaso la viveza del TC de reformar leyes, de retrotraer procesos como es el de Keiko Fujimori, de quitarle potestad al poder judicial, de quitarle la labor que tiene el sistema penal a través del poder constitucional, a través de la fuerza que tiene el Tribunal Constitucional, involucrarse en temas que no es de su competencia propiamente y establecer si uno ya es inocente o responsable? ¿Acaso eso no es ya sacarle la vuelta, ser criollo y jactarse de que por el poder que tú tienes puedes hacerlo? Entonces, no estamos hablando del problema en la Constitución o las leyes, estamos hablando del problema en las personas. El problema lo tiene ese policía que acepta la coima y no lo lleva inmediatamente porque es flagrancia, y el problema lo tiene ese tipo que, a pesar de que ha cometido una falta, ofrece dinero, y es más, aún aceptándole ese dinero, esa persona se va feliz riéndose como si hubiera ganado un premio Nobel por haber cometido ello. ¿Acaso esto no ocurre cuando va el tribunal o los parlamentarios emiten leyes contra el sicariato o a favor del sicariato pro crimen, hoy denominados, o los miembros del Tribunal Constitucional emiten resoluciones que vinculan y desarman todo el sistema constitucional y luego ellos manifiestan de que está dentro de su legitimidad? ¿Acaso no es lo mismo? Sí, pues. El análisis que hace este doctor, que evidentemente en una conversación coloquial, realmente ocurre. Y eso hace, doctores, de que nuestro sistema muchas veces no funcione.
Y el cambio de ideologías en el poder es algo que evidentemente se da. Una cosa eres cuando eres postulante y dices y manifiestas a quienes te van a elegir que vas a cambiar, o lo que yo les manifestaba, que el gas va a costar a 5 soles, ¿no? A 10 soles, y que se van a colocar tuberías de gas para que directamente llegue a todo el Cusco. Y otra muy distinta es cuando estás en el poder y cuando te hacen una pregunta y te dicen qué fue del gas a 10 soles, las personas se desentienden y establecen pues de que, bueno, siguen luchándola, ¿no? Y es ciertamente una situación que no debería darse. Ya lo vamos a hablar en la en la última semana, doctores, sobre el tema de el derecho constitucional electoral. Bueno, solamente un poco para que ustedes puedan pensar un poco de cómo es realmente, el problema no se define realmente, para terminar esta idea en qué es la Constitución, si la Constitución es social o es liberal, si necesitamos cambiar la Constitución o no. Y ahí quiero tomar pues lo que se habla de una Constitución semántica o una constitución nominal, que muchas veces no interesa si tú tienes una constitución que diga o no si es de índoles liberal, neoliberal, social, comunista, no. Muchas veces el problema no recae en este tema de los sistemas, recae propiamente en quienes tienen el poder y ostentan el poder y cómo utilizan el poder. Y una de las grandes deficiencias que tenemos es que el poder te cambia. Y si una poder tiene una convicción llegado a obtener ese poder, es muy distinto. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En temas económicos y cómo nace la corrupción. A ti que toda tu vida has tenido un sol para el pasaje, o que llegas al mes ajustado, que cada semana tienes lo justo para tus alimentos, para tu pasaje, para tus copias de libro, etcétera. De un momento a otro ostentas el poder y si en tu billetera había 10 soles o 100 o 1000 soles al mes, que tenías que contarlo en monedas para poder llegar a justo, de un momento a otro aparece en tu billetera 10.000, 20.000, 50.000 soles. ¿Qué haces con tanto dinero? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo lo haces? Es muy similar al poder. Si tú no tenías poder o era un mínimo tu poder, ¿qué haces ahora si en tu poder tienes a más de 100, a 1000, a 10.000 personas y que tu decisión no es discutible? Entonces el poder embriaga, y el poder, si no está de bien delimitado, si no es básicamente debidamente canalizado, conlleva a cometer errores. Y eventualmente la gente que te rodea, al ver esa situación, genera y hace que tú seas proclive de, obviamente, de cometer actos que contravienen la Constitución, que contravienen normas administrativas y también hasta normas de naturaleza penal, ¿no? Entonces, es un tema debatible que se los traigo a colación, y si a alguien le interesa el tema pueden revisar también en internet cómo se da, ¿no? De que realmente el problema no está en la Constitución o un cambio en una Constitución o alguna reforma, si es que no se dejen engañar, doctores, en que ya sea progresista o sea aquel liberal que piense que cambiando o modificando la Constitución se va a buscar el cambio de la sociedad. No, puede ser a un inicio, puede ser algo que pueda dar realmente a futuro atisbos de cambio, sí, eso sí es indudable, pero mientras las personas no cambien, doctores, mientras el arraigo de corrupción continúe, no va a haber constitución o la mejor ley que se pueda dar, ni la peor, si nuestra sociedad sigue en esta línea de acción. Ahora, y ustedes recordarán, y no quiero ir muy lejos para terminar este tema, nuestra querida presidenta o expresidenta Dina Boluarte. Dina Boluarte se entiende que tenía los mismos lineamientos de Pedro Castillo, porque fue su vicepresidenta, y tenía la misma línea a arraigo también, ella todavía chalhuanquina, apurimeña, una persona que salió, no tenía o surgió de las propias necesidades y se hizo profesional. Entonces, recordemos bajo esa línea de que ella también tuvo la posibilidad de hacer miles de cosas por el país a través del tema constitucional, reformas y otros, y tampoco lo hizo. Entonces ahí va el tema de que no interesa básicamente lo que, o yo sostengo mi posición, de que el problema no está en una constitución o en la ley, sino el problema realmente está pues en la persona. Esa persona sin valores, esa persona que cambia o es un comodín cuando está en el poder y otro cuando no lo está, o está sujeto a favores, hoy por ti, mañana por mí, hoy
hoy te hago o firmo tal ley en favor, pero mañana tú firmas tal, etcétera. Eso hace que realmente una sociedad no evolucione. Y eso hace, pues, evidentemente que no va a variarla a través de reformas de naturaleza jurisdiccional o judicial o sistema normativo. Bien, en esa misma línea, adelante, doctor, alguien que quiera participar. Doctor, disculpe, una consulta. Tomando como referencia lo que usted nos está indicando sobre el poder constituyente, basándonos en el artículo 206, podemos decir, ¿no es cierto?, que la constitución se puede cambiar total como parcialmente. Entonces, si se va a cambiar totalmente, entonces o sea, se va a convocar una asamblea constituyente, ¿no?, para hacer el cambio total. Pero ¿qué se realizaría o cuál fueran o sea, o cómo le puedo explicar, o qué, o qué es lo que se debería hacer si solamente se quiere cambiar parcialmente nomás la constitución? Ah, ahora lo vamos a hablar, doctor. Una cosa es el poder constituyente cuando queremos hacer una reforma, ya queremos crear una nueva constitución desde cero, y otra cosa es una reforma constitucional. Por ejemplo, usted tiene ahí su constitución, y ahí se ha hecho varias reformas. Una de ellas, usted puede revisar el artículo 7A, por ejemplo, ¿no? En la Constitución del 93 no había ese 7A. Este cambio, esta reforma constitucional, esta es una reforma constitucional de adición, porque hay distintas formas de cambiar. Hay una reforma constitucional de reducción, donde yo quito de la Constitución algún extremo que los legisladores consideran que no es adecuado. Y ese no es poder constituyente, es un poder constituido. El Parlamento al día de hoy es un poder constituido, porque no ha sido creado este Parlamento para cambiar la Constitución, para crear una nueva Constitución, pero sí está legitimado para crear nuevas reglas dentro de la Constitución, quitar, añadir. Por ejemplo, le digo el 7A, cuando se creó la Constitución del 93 en el Poder Constituyente y se creó un nuevo Congreso, han pasado varios donde se hizo la primera modificación y se creó el 7A, que todas las personas tenemos derecho a tener agua potable como derecho imprescriptible e inalienable. Entonces, esto sea una reforma constitucional de adición, lo ha hecho el Congreso. Para eso no es poder constituyente, sino poder constituido. ¿Lo pueden hacer? Sí. Y las reglas formales que establece el artículo 206 es que tú puedes cambiar un extremo de la Constitución, porque esto es solamente en forma parcial, a través de 2 legislaturas ordinarias aprobadas con los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, de 87 en adelante. Si tú tienes 87 votos en 2 legislaturas, las legislaturas, para que me entienda, doctores, inicia de marzo a julio y la siguiente legislatura es de agosto a noviembre. Son las 2 legislaturas ordinarias. Ese es el famoso tiempo donde el congresista trabaja dentro del hemiciclo, de marzo a julio y de agosto a noviembre, diciembre casi. ¿Qué ocurre en esto? Es donde se aprueban leyes. Los demás meses no laboran propiamente en despacho congresal, igualmente se les paga, pero no laboran en despacho congresal, hacen viajes, hacen de todo, porque tienen la semana de representación, entre otros. Entonces, estos congresistas, eventualmente, en ese tiempo, esas son las legislaturas en ese tiempo, van, aprueban leyes, debaten, forman las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer una reforma tomo por ejemplo el 7A, primero se tuvo que en una legislatura hubo un proyecto. ¿Cómo se forman las leyes? Para que ustedes lo entiendan, doctores. A mí, congresista, se me ocurre crear una nueva institución, la Autoridad Nacional de Corrupción. Ya, así voy a crear una entidad. Voy a crear la Autoridad Nacional de Corrupción que se va a encargar de visualizar hechos únicamente de corrupción en la policía y en todo el sistema público. Muy bien. Esa ley de creación de una nueva entidad o de una nueva ley, un nuevo derecho, un nuevo procedimiento, lo que fuese, yo como congresista lo tengo que presentar ante la comisión que se encarga de ver esto. Por ejemplo, y para esa época había una comisión de constitución, como lo hay ahora. Creo que son más de 18 comisiones. Hay una comisión de presupuesto, hay una comisión de fiscalización, hay una comisión de ética, hay otra comisión de
Constitución. Entonces, yo congresista elaboro mi proyecto de ley, mis asesores con la técnica legislativa elabora, tiene que haber antecedentes, tiene que haber un costo-beneficio, tiene que haber un análisis económico, tiene que haber un análisis, ya. Todo eso elaboro mis asesores y lo sustento ante la comisión encargada de eso. En este caso, estamos hablando de la reforma de la Constitución, de un derecho al agua potable, entonces lo expongo ante esta comisión. Señores de la comisión, quiero exponer mi proyecto de ley que es agregar a la Constitución el artículo 7A, que es para que todas las personas tengan acceso al derecho al agua potable. Muy bien, lo sustento ante esa comisión y la comisión vota, discute, prueba deliberación, no previa corrección, porque de repente hay errores de naturaleza formal, de repente está mal escrito, de repente no está bien el costo-beneficio, se lo devuelvo a la congresista levanta las observaciones, etcétera, etcétera. Una suerte de debate entre comisión y congresista. Una vez que ya se supera todo este filtro, se sanea el propio proyecto de ley, se vota. Entonces la comisión dice, sí, tu ley me parece espectacular. O dirán, tu proyecto de ley es una tontería, ¿no? Archivado y ya nunca más se vuelve a discutir esto. Al menos en ese grupo, en esa legislatura ordinaria de esa comisión no se va a volver a discutir ese tema. Y es cosa administrativa o cosa decidida. Ya en otras, en la siguiente de repente se reconforma otra, podrán volver a discutir eso. Pero en esa, lo que ocurre en la ONP, ¿no? La ONP se archiva, en otra comisión lo aprueban, etc. En este caso, pongámosle el mismo caso, ¿no? Lo aprueban y dicen, tu ley es espectacular, estamos de acuerdo. Muy bien. La comisión lo sustenta, o el propio congresista incluso, lo lleva al pleno del Congreso. Ya se aprueba el dictamen, se emite un dictamen aprobando el proyecto de ley de Abraham Puma, ¿no? Para que se agregue a la Constitución el artículo 7A para que todos tengamos derecho al agua potable. Una vez eso, se realiza el agendamiento y se establece, ¿no? Hay prioridades dentro del pleno del Congreso y una de esas tantas va a ser aprobar la reforma de la Constitución. Muy bien. Se discute en el pleno y en el pleno se dice, ¿no? Sustenta la propia comisión o el propio congresista su dictamen, ¿no? Y lo lee, lo describe y los congresistas hacen sus aportes, pueden haber aportes de forma, aportes de fondo, lo discuten. Llevado eso y con todas las observaciones levantadas, se vota. Se vota y eligen, con mayoría, ¿no? Y en caso de reformas, porque una ley únicamente se aprueba con la mitad más uno, sean leyes ordinarias o leyes orgánicas, es decir, son 130 congresistas, tú necesitas de los legales 66, con 66 votos tú apruebas una ley. En este caso, para hacer una reforma de la Constitución, tú necesitas 2/3. Tú votas 2/3 en la primera, de marzo a julio votas, y dice, ¿se aprueba la ley de Abraham Puma de la reforma? Sí, primera votación. Muy bien. En el siguiente periodo de legislatura ordinaria, vuelven a votar lo mismo. A ver, señores congresistas, vamos a votar por segunda oportunidad la ley de Abraham Puma para que se reforme. Si llego a superar los 2/3, esa ley ya está aprobada. La ley aprobada de reforma constitucional, voy donde le remito al presidente para que únicamente lo promulgue, porque ya está aprobada. Así se hace una reforma constitucional. Y si es una ley, de la misma manera, solo que en una ley no se hacen 2 legislaturas ordinarias. Se hace en una legislatura y se hace un voto para ya no llevar a cabo una segunda votación que dentro del reglamento del Congreso esté establecido. De que las leyes también se deberían hacer con 2 votaciones, pero se puede omitir cuando más de 3/5 partes están de acuerdo en no ir a una segunda votación. Si las 3/5 partes no están de acuerdo en ir a una segunda votación, basta con una solo voto para poder aprobar una ley con el 50+1. Entonces, la reforma constitucional así, ese es el primer procedimiento, doctor, de 2 legislaturas ordinarias. Pero eso considerando únicamente a los congresistas. El conducto regular dentro de una aprobación de reforma constitucional es el segundo, que es, y a lo cual se ha realizado, y voy a traer como ejemplo la Constitución del 93, es que el poder, en este caso el Congreso, pueda
aprobar una ley con el 50+1, pero con cargo a que esa ley sea aprobada por un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Un referéndum es un procedimiento dentro del derecho de la participación ciudadana en la cual el pueblo se pronuncia a través de votación directa si está de acuerdo o no con esa reforma o con esa emisión de ley. Ese es un referéndum. El Congreso dice que tenemos que cambiar el artículo o se va a cambiar la Constitución en tal. Perfecto, ya lo han aprobado 50+1. Perfecto. Ahora ellos van a llevar a referéndum ese cambio. Es decir, a ti, pueblo, te van a invitar a que tú votes si estás de acuerdo o no con ese cambio en la Constitución. Ese es lo que se debe hacer en cualquier reforma constitucional, porque además de que el congresista está buscando, porque su labor es buscar el bienestar del país a través de la labor que realizas, pero no solo está legitimada formalmente porque tú, congresista, lo estás haciendo, sino también materialmente porque el pueblo al final va a aprobar o va a rechazar esa reforma que tú estás haciendo. Entonces, trayendo a colación la del 93, se crea el poder constituyente debate, discute durante 5 meses si la Constitución y todo debería ser los 206 artículos. ¿Qué hizo? Justamente bajo esa línea, que no solamente el poder constituyente podía crear, tú ya has sentado los 206 artículos, ahora corresponde que la Constitución que tú estás creando, que tú estás elaborando, pase a un referéndum. Y precisamente la Constitución del 93 tiene legitimidad porque, si bien ha nacido de un golpe de Estado, si bien ha sido creado por más de 80 congresistas, más del 50%, más de 40 de ellos era de la facción de Fujimori de Cambio 90 y Nueva Mayoría, esa Constitución fue aprobada con un 50%, casi 51%, en comparación al 49% que rechazó la Constitución del 93. Por tanto, esa Constitución tiene legitimidad en tanto y en cuanto ha sido creada bajo un procedimiento de poder constituyente y ha sido aprobada por el propio pueblo a través de un referéndum. Trayendo a colación, ustedes recordarán, en la Constitución, doctores, el año Vizcarra, el año 2019, cuando Vizcarra asume el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se plantearon varias reformas constitucionales. Una de ellas, doctores, era obviamente la creación de la bicameralidad, la que va a entrar en vigencia el año 26 en estas próximas elecciones. El año 19 ya el Congreso quería regresar a un proceso de bicameralidad, a un sistema de bicameralidad entre senadores y diputados. ¿Qué ocurrió cuando ingresó Martín Vizcarra? Martín Vizcarra dijo, no, eso no se va a llevar con doble aprobación del Congreso, se va a llevar a través de un referéndum. Que el pueblo decida si quiere regresar a una bicameralidad. Que el pueblo decida si ya debemos tener, no debemos tener un Consejo Nacional de la Magistratura, sino tenemos que tener una Junta Nacional de Justicia, lo que ha ocurrido posteriormente. El pueblo decidió, doctores, en las elecciones del año 20, porque eso fue las elecciones de enero del año 2020, donde hemos elegido no pasar a la bicameralidad. Nosotros hemos decidido a través del referéndum que no se haga esa reforma constitucional. Obviamente, y como ustedes saben, a nuestros congresistas no les importa que el pueblo haya decidido hace muy poco, en enero del año 2020, no superar al sistema de la bicameralidad, y a pesar de que el pueblo decidió no pasar a una bicameralidad, el propio Congreso, bajo ley de insistencia, bajo 2 legislaturas ordinarias, aprobó hace un año pasar a la bicameralidad, lo cual se va a ejecutar el próximo año en las elecciones. Eso es el procedimiento de reforma parcial o de reforma total. Además, los requisitos en el 206, doctor, como usted ya lo ha realizado, ahí establece el presidente no puede de ninguna manera observar una reforma constitucional. Es un requisito formal. A mí me pasan una reforma y el presidente puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo. No, tú no puedes hacer eso. La reforma es parte del poder del Congreso. 2, sí puedes solicitar la reforma total o parcial de nuestra Carta Magna, que dice ahí el presidente, los congresistas y el 0.3% de la población. Requisitos formales que ahí establece el artículo 206.
Doctor Michel, ¿alguna pregunta o alguna duda respecto a ello? No, doctor, eso era todo. Muchas gracias. Ya tengo claro. Mm, Sí, ya lo tengo claro, doctor. Gracias. Bien, las características, además de lo que Manuel Sillés allá todavía en 1700, 1800 ya definía, el propio TC le ha dado también características a este propio, al propio poder constituyente. Para el Tribunal Constitucional, siguiendo la línea de Sillés, el poder constituyente es único. No hay otro poder distinto, diferente, que pueda crear una constitución. Es extraordinario en base, en tanto y en cuanto, al crear una constitución, doctor, es todo. No hay una delimitación para crear, para elaborar un artículo referido a tal punto, no solamente al tema electoral, al tema de descentralización, al tema. Yo puedo crear, si hay aprobación por parte del constituyente, algún punto que sea necesario de acuerdo a mi realidad. Por ejemplo, solo para comentarles, la constitución australiana y nuestra constitución dista, pues, y lo manifestamos. Ellos toman en cuenta puntos de su realidad, de su arraigo, de su colonización inglesa, toman en cuenta sus islas, entre otros, para formar su constitución. Entonces, lo mismo ocurre en cuanto a este tema de lo extraordinario. Y finalmente, lo ilimitado. Todo, absolutamente todo que tenga que ver con limitación de poder, que tenga que ver con garantizar derechos, con estructura del Estado, se puede consignar en una constitución. Entonces, el poder, valga la redundancia, que se le otorga al constituyente es grandísimo, grandísimo. Si uno no sabe elegir bien al constituyente, doctores, se pueden hasta crear instituciones, como ocurrió en la constitución de, 1800, perdón, 1856. En la Constitución de 1856 se creó una institución que iba a combatir a la corrupción, que nunca, que absolutamente nunca ingresó, nunca se elaboró, nunca hubo una estructura de esta institución. En temas de constitucionales, una institución en desuso, una institución que nunca, que estaba en la Constitución, pero que nunca entró en vigor, que nunca se institucionalizó, que nunca se estructuró, que nunca hubo una ley orgánica para ello. Entonces, eso es un peligro de un poder constituyente. Entonces, otorgarle poder constituyente a una persona que no cumple con legitimación formal o material es otorgarle, pues, el poder para poder destruir una sociedad o hacerla evolucionar. Es una circunstancia que dentro de ello ha establecido el Tribunal Constitucional. Ahora, acá tengan en cuenta, cuando yo hablo de poder constituyente, hablo de un poder originario, el poder único, poder extraordinario y poder legitimado. Entonces, tengan en cuenta ello, doctores, porque son sinónimos. El poder constituyente es el poder originario. Ya hemos hablado de legitimidad, de esa legitimidad formal y material que requiere un poder originario. Obviamente, dentro de este poder originario tiene que haber, y voy a partir, garantías. Ya lo hemos establecido, no se puede elegir a cualquier persona, se tiene que elegir a través de un proceso de libre elección quién va a ser mi constituyente, eso como formalidad y como materialidad, que esa persona sea idónea y adecuada para ser mi constituyente. El proceso democrático está elegido a través, doctores, formalmente a través de una elección. El presidente, por más que quiera una constitución, o los congresistas quieran una nueva constitución, o el pueblo a través del 0.3% quiera una nueva constitución, se tiene que llevar a cabo a través de elecciones, de un proceso democrático donde se elija y haya un debate y deliberación de la modificación de la constitución. No basta con elegir y escoger a 50, 80, 100 constituyentes y estos, pues, copien lo que ocurrió en la Constitución del 79, copien lo que la Constitución, como en ese caso ocurrió, la Constitución del 78 de España tenía arraigado. Yo pues voy a copiar la del 78 y copio a mi Constitución la del 79. No, tiene que haber un proceso deliberativo, tiene que haber un proceso, obviamente, donde haya discusiones. Tómenlo en cuenta ello, por favor. Muy bien. Entonces, obviamente, esta suerte de elección del poder constituyente se hace a través de garantías, elección de garantías, hay un proceso de sufragio y tiene que haber titularidad y soberanía.
la jerarquía que tiene un constituyente le tiene que dar el propio poder de poder elaborar una constitución. Y soberanía, que está definido como poder, la soberanía, que no es sino el poder que se tiene dentro de un determinado espacio, dentro de una determinada temporalidad y para un fin en concreto, está definido dentro de. Entonces, son las características que tiene un poder originario, titularidad de soberanía dentro de un proceso y tiene que haber garantías. Dentro del poder constituyente, y esto elaborado por Javier Pérez Royo, ahí lo he establecido, ya lo habíamos indicado, tiene que haber una afirmación inequívoca de un nuevo principio de legitimidad. Ahí está lo que hemos establecido, legitimidad material y legitimidad formal. Tiene que haber un establecimiento de un sistema de libertades públicas, doctores, donde el constituyente sí es el encargado de elaborar, pero no basta con solo elaborar, tiene que ser aprobado a través de un referéndum, como también lo establece el 206. Es decir, las libertades públicas, el goce y el poder ejecutar políticas o el poder a tener una nueva constitución no recae únicamente en el constituyente, sino en que el pueblo participe a través de una deliberación y un cambio de ideas respecto al contenido de la Constitución. Tiene que haber una promulgación de una legislación electoral, doctores. Como ya lo hemos indicado, se da a través de garantías y un proceso democrático de que no se puede realizar, se puede elegir a un constituyente sin que previamente no haya un proceso electoral válido. Entonces, como elegir a un congresista o como elegir a un presidente o pronto elegir diputados y senadores, también se tiene que llevar a cabo un proceso para elegir constituyentes. Asimismo, la naturaleza de elegir estas personas va a traer una asamblea constituyente, lo que el doctor Michel también hacía referencia, la famosa asamblea constituyente de origen francés o las juntas de origen español o propiamente un poder constituyente que pueda crear una constitución. Y finalmente, la ratificación en referéndum. Estos son los pasos que debe seguir toda elaboración de una constitución. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ya que quiero hacer hincapié, no es lo mismo dentro del... la base es tener un poder constituyente que puede ser originario, que tenga únicamente la finalidad de crear una constitución y que al término de crear la constitución y al haber sido aprobada por referéndum o no, termina mi labor. Y la otra, obviamente, es la de un poder constituyente derivado o también poder derivado o poder constituyente constituido. Puede sonar hasta una tautología o una cacofonía, pero al poder constituyente propiamente yo lo llamo poder constituyente. Y cuando yo le digo poder constituyente es el poder originario, pero también puedo referirme a la otra forma de poder, el poder constituyente derivado o también poder constituyente constituido, que no es sino el poder constituido, el conjunto de instituciones, el conjunto de organizaciones que es creado a través del poder constituyente. Un poder constituido, por ejemplo, es el Tribunal Constitucional. Un poder constituido es RENIEG. Un poder constituido es el Congreso. Un poder constituido es la Defensoría del Pueblo. Un poder constituido es las municipalidades. Porque ese poder no es ilimitado, no es extraordinario, no es único. Todas esas instituciones han sido creadas a través de un poder constituyente originario. Un poder constituyente que ha creado una constitución y a través de esa constitución se han creado otras suertes de poderes, instituciones, organizaciones que detentan poder, pero que no cumple con lo que antes les he referido, es extraordinario, que sea extraordinario, único, que sea ilimitado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con lo que tenemos entre poder constituyente y poder derivado. Esto les hago a colación, doctores, porque siempre entra en algún examen, y esto se los digo a ustedes, sobre poder constituyente y poder constituido. Con esta clase ya sabemos, ya tenemos la noción suficiente para responder las preguntas, pero los invito a ahondar en este tema del poder constituyente y poder constituido
o también denominado poder constituyente constituido, ¿no? Ahora, acá quiero traer a colación un tema, y es una pregunta. ¿La reforma constitucional es poder constituyente o poder derivado? Ya lo habíamos adelantado un poco a lo que el doctor Michel hizo como pregunta. La reforma parcial de una constitución, doctores, la reforma parcial es un poder derivado, porque no se ha creado un poder constituyente para crear todo un sistema en la Constitución. Únicamente se está creando una reforma de la Constitución, es parcial, es una reforma en la cual se va a cambiar algún artículo y conforme lo he indicado, hay reformas de adición donde yo agrego, como es el artículo 7A, o hay reformas de constitución de supresión, donde yo quito alguna punta, por ejemplo, el artículo 99 de la Constitución, donde antes se establecía que el mandato imperativo, o que no había mandato imperativo de los congresistas. Hoy se ha quitado ese punto en la Constitución del 90, de la Constitución del 93 y que es una reforma de supresión. Entonces, cualquier reforma de la Constitución propiamente se hace a través del poder derivado y no de un poder constituyente. Bien, esa es una pregunta que alguna vez hice en algún examen y bueno, hoy ya lo planteo en esta clase para que tomen en cuenta esa situación, conforme ya hemos respondido también a la pregunta del doctor Michael. Bien, para poder entender un poco más la respuesta del poder constituido, vamos al análisis de esto. La actividad del poder constituyente derivado, hablamos, o constituido, se expresa en la reforma de la Constitución. ¿Qué es la reforma de la Constitución? Es la facultad extraordinaria otorgada a un órgano estatal, usualmente el Parlamento, los congresistas, los diputados y los senadores, y que está destinada a promover la revisión y enmienda del texto fundamental establecido por el poder constituyente originario. Acá va. Yo he establecido como poder constituyente que obviamente se lleve a cabo que el poder sea descentralizado, ¿no? Como ahí establece a partir del artículo 189, si no me equivoco, el tema de descentralización, y yo quiero variar o cambiar esa forma de distribución del poder. Entonces, a través de una reforma de la Constitución se cambia, se modifica, se quita o se agrega lo que vean por conveniente los constituidos. Por eso, a través de una reforma constitucional no se habla de constituyentes. Hoy los congresistas, mañana diputados y más tarde los senadores serán denominados en tanto y en cuanto sean reformadores de la Constitución como un órgano constituido, un órgano que cambia, ¿no? Que no crea una constitución, sino que la reforma, poder constituir. Entonces, siguiendo esta línea de la diapositiva, va a modificar textos constitucionales, parte de los textos constitucionales. Ahora, la reforma constitucional, doctores, se hace siempre y cuando haya textos constitucionales escritos y rígidos. En una constitución no escrita, en una constitución material, como la que hemos señalado en la anterior clase, una constitución de Inglaterra, no se puede hacer reformas constitucionales porque no existe una constitución. Todo está basada en costumbre, en jurisprudencia, en un marco normativo. Entonces, no podrías hacer reforma constitucional. Entonces, requisito sine qua non que se pueda hacer reformas constitucionales, la primera es que sea escrita. Y la segunda, conforme lo hemos señalado en la anterior clase, no se puede hacer reforma en constituciones flexibles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre flexible y rígida? Que en una flexible no existe ni legitimación, no existe ni procedimiento para cambiar la Constitución o algún punto de la Constitución. Entonces, tomando en cuenta, no serían propiamente reformas, serían cambios que no llegan a ser reformas, porque la diferencia entre cambio y reforma es que la reforma, el cambio, se basa en quién lo realiza y cómo lo realiza. En cambio, una reforma es mucho más extrema, mucho más fuerte en temas de intensidad para poder realizar esto. Entonces, una reforma tiene que hacerse a través de las personas adecuadas y a través de un procedimiento idóneo. Entonces, tiene que haber rigidez, porque para que haya reforma tiene que superarse ese estándar de
las personas que lo realizan y el procedimiento propiamente. ¿Y cómo establecemos que nuestra Constitución es rígida? Precisamente en el artículo 206, que establece un procedimiento, dos procedimientos y también de solamente quienes pueden hacer esta reforma constitucional. Ahora, esta reforma constitucional implica un conjunto de solemnidades que deben cumplirse conforme ya lo hemos señalado en la anterior diapositiva. Para terminar la clase de hoy, quiero que entiendan que las características de un poder derivado, poder constituyente constituido o poder constituyente derivado son la legitimación. Un poder derivado son esos congresistas, esos miembros del TC que están elegidos de la forma adecuada, esos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, conforme ahí aparece, que están legitimados formal y materialmente, ¿no? Y la eficacia. La finalidad de un poder derivado es cumplir el fin para el cual fue creado. Un Congreso, ¿para qué fue creado? Para emitir leyes, para emitir reformas constitucionales, etcétera, conforme aparece en el texto constitucional. Igualmente, un tribunal constitucional para ser el intérprete máximo de la Constitución, para tramitar y pronunciarse respecto a los procesos constitucionales o garantías constitucionales, ahí en el artículo 200, 201, 202. Y la limitación. Siempre un poder derivado, además a diferencia del poder constituyente, es limitado, doctores, únicamente para la finalidad para la cual ha sido creado. Bien, esto es un poco, doctores, del qué es poder constituyente y poder constituido. En la siguiente sesión vamos a hablar ya sobre los tipos de control y además vamos a hablar sobre, que algo es muy importante, sobre las reformas y mutaciones constitucionales, que lo vamos a entender ya en clase. Enhorabuena, vamos a tener una clase presencial antes de su examen y esto lo vamos a desarrollar en la siguiente 3 horas y en la primera hora del día domingo. Y en las 2 siguientes horas del siguiente domingo, me refiero al domingo 19, al domingo 9, vamos a llevar a cabo su examen, que es presencial, que es de conocimientos, y es un examen